gente, vamos a ver a Fonseca en el fracaso militar de China. Vamos a ver a qué se refiere y demás. Militar, será munición y todo eso, lo que pasó antiguamente, de que ponía que tenía no sé cuánta munición, pero mucha de esa munición no estaba y demás, y estaba con agua o no sé qué cosa por el estilo. Fue hace tiempo eso. Vamos a ver qué ha pasado con China desde entonces en cuanto a lo militar. Veamos. Un día de mayo o junio de 2024, Xi Jinping se despertó con esta noticia. Que el submarino nuclear más moderno y poderoso de China, además el primero de la clase Zhou, lo hemos comentado aquí, de propulsión nuclear, se hundió. Esto no es un accidente más, y viene en el momento en el que China quiere armarse hasta Se los dientes. se hundió un En submarino. defensa, Bueno, su ejército tiene ya más navíos que la Armada norteamericana. El país aumenta sus cabezas nucleares a marchas forzadas y desarrolla armas como cazas furtivos y misiles hipersónicos. Este viernes, China presentó en la ciudad de Shanghái su tercer portaaviones, el Fujian. El Partido Comunista Chino está invirtiendo enormes cantidades de dinero para mejorar su ejército. Si hablamos de influencia, pensé que siempre sabemos lo que hacía, China pero quiere ser la bueno. potencia dominante de Asia. Así Por que el supuesto. objetivo de esa nación es convertirse en un ejército que esté a la altura de los ejércitos más grandes del mundo. El ejército Estadounidense, es básicamente. vital para los planes de Xi Ejército Jinping. estadounidense. China reclama soberanía Estadounidense. sobre la mayor parte de estas aguas del Océano Pacífico. Guardacostas chinos armados con palos, Incluso hoy en día. cuchillos y un hacha se enfrentaron a barcos de la Marina Filipina cerca de un arrecife estratégico. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado que 37 aviones de combate chinos han cruzado su espacio aéreo. Sin embargo, el ejército chino no está pasando por su mejor momento. Un submarino nuclear chino con 55 tripulantes se habría hundido en el mar Amarillo. Jets chinos tienen problemas estructurales, los radares chinos no funcionan y los barcos chinos tienen sistemas defectuosos. La corrupción entre los Corrupción militares es entre tan militares. generalizada que a Xi Jinping no le ha quedado otra que empezar a cortar cabezas. China admite por primera vez la purga de militares acusados por graves irregularidades. ¿Qué está pasando en el ejército chino? En el vídeo de hoy, Que en vez de comprar lo que tendría que comprar, seguro que han estado haciendo otras cosas con el dinero militar. Lo que pasa cuando hay mucha paz entre los militares, que empieza a corromperse y demás. Algo que podría haber pasar, pero sinceramente no pensé por parte de Xi Jinping y demás. China, sobre todo. Si quiere ser una potencia, sí o sí se tiene que armar hasta los dientes. Es algo normal, gente, para todas las potencias, por desgracia. Si quieres ser potencia, te tienes que armar hasta los dientes. Una realidad. No hay ninguna fuerza fuerte, realmente, que sea pacífica, realmente. Vosotros diréis, Europa. Europa es como la cuarta o quinta potencia. Sí, incluso Rusia gana a Europa, debido a que no tienen casi armas. En Europa apenas hay armas. Si no fuese porque se ha puesto las pilas ahora, realmente tendría poca cosa para ir contra Rusia. Y Rusia, sinceramente, con lo mal que le ha ido, si no fuese por los números, incluso perdería contra Ucrania. Así que, no, mira, 14, cada cuarta, quinta, en realidad no. Porque si ha podido proteger a Ucrania en cuanto a armamento, hay que subirle bastantes puestos en realidad. Tercera, segunda en realidad está Europa, curiosamente. Mira que no solo ya mierda a Europa, pero militarmente realmente estaría tercero. Es que no sé si estaría cuarto, porque no sé si sin la ayuda de América realmente se pudiese rearmar tanto Ucrania. Por lo tanto estoy dudando entre sí. Europa ayudó, sí, pero no sé cuánto ayudó en cuanto a armamento nos referimos. Sé que Estados Unidos mucho, pero no sé de Europa. Así que no sé si dejar la tercera o cuarta potencia. Sí, porque en la parte de Rusia está Corea del Norte también ayudando. No sé de qué manera, pero están ayudando y demás. Así que Corea del Norte no puede estar tan armado. Está armado, por supuesto, lo suficiente para luchar contra la otra Corea, pero no para ayudar a Rusia ni nada por el estilo. Realmente en cuanto a armamento.
Así que no sé qué decirte, gente. Tercera, segunda, Europa. Ahí tiene que ser. Bueno, segunda. Sí, sin duda segunda. Es cierto, gente. Disculpadme por haber sido demasiado pesimista con Europa en cuanto a lo militar. Es segunda. Más que nada porque lo que pasa con los países grandes es que tienen más números que armas y armamento y munición y demás. Es un problema que tienen los países grandes, que se puede ver aquí en el propio China, por la corrupción y demás. China no llega a los niveles europeos realmente. Si toda Europa se uniese, ¿vale? Yo estoy hablando de Europa en conjunto. Y realmente lo que realmente ocurriría si China decidiese invadir Europa sería básicamente un ataque de oleadas. Oleadas y oleadas. Lo típico que está también en Ucrania. Y aún así creo que perdería China. Debido a las montañas y todas estas cosas que hay por toda Europa. Así que realmente creo que en general sería bastante complicado conquistar toda Europa. Lo que tendríamos que ver es si realmente habría países que se retirarían de las guerras si China invadiese, por ejemplo, Italia. ¿Europa se retiraría de la guerra o apoyaría a Italia lo más fuerte posible? Es ahí donde cae la posibilidad de que gane China. Pero si realmente apoyan a Italia, yo creo que China no llega muy lejos. Al principio sí, pero llega un momento en el que no va a poder seguir avanzando. Y ya en mar, ya te digo yo que no. China tiene bastante poder marítimo, pero no llega a Europa, creo, si no me equivoco. Todos los países en conjunto creo que tienen más barcos que China. Aunque no estoy seguro porque realmente no me hacen los números de Europa tampoco, ni de China. Pero creo que sí. Prosigamos, gente, que me voy por las ramas por Europa y demás. Pues vamos a China. La corrupción y demás, se están cayendo los militares. Veamos. Te lo cuento. Me voy a sentar, gente. Este año la industria militar china está encadenando humillación tras humillación. El último escándalo es el de este submarino. Iba a ser el primer submarino nuclear de la clase Zhou, por cierto, que estaba en un muelle de la ciudad de Wuhan. Empiezo a pensar que esta ciudad tiene algún tipo de maldición. O sea, lo siento mucho por la gente que viva por ahí, pero primero el COVID, luego esto... Hacéoslo mirar. El submarino en cuestión acabó en el fondo del río Yangtze en algún momento de mayo o junio de este año. El gobierno chino obviamente intentó ocultar este incidente a toda costa. Sin embargo, la noticia se dio a la luz cuando Washington publicó unas imágenes satelitales donde se veía a las autoridades chinas intentando reflotar el submarino. Y como ya os he contado en otros vídeos meses antes, China tuvo otro escándalo similar en su ejército. En este caso, decenas de misiles balísticos tenían agua en lugar de combustible. Pero como vamos a ver en el vídeo de hoy, estos son solo dos ejemplos más de una larga lista de fracasos. Todas las informaciones que nos llegan apuntan a la misma conclusión. El complejo militar industrial chino es un chiste. Y esto es un problema si tenemos en cuenta que China está intentando convertirse en la potencia hegemónica, al menos en Asia. Las cosas como son. China nunca había invertido mucho en armamento, pero ahora que se lo empiezan a tomar en serio, están fracasando malamente. Así que las preguntas que me hago hoy son: 1. ¿Qué está pasando con la industria militar china? 2. ¿A qué se deben todos estos escándalos de corrupción? 3. ¿De verdad China puede superar a Estados Unidos militarmente? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... La diferencia entre tener un pensamiento crítico o ser un dogmático... Pensándolo, no. Porque gasta más que nada Estados Unidos militarmente. No, a menos que te pongas súper repulsivo con tu economía, me temo que no. Por lo menos mi punto de vista en cuanto a armamento se refiere. No sé si puede llegar a menos con el armamento un poco peor, pero con suficiente gente para que realmente se pueda considerar una amenaza. Me está picando la oreja, gente. Eso me veis rascando. Es que estos últimos no permiten que la realidad altere sus convicciones. Por ejemplo, todos sabéis que yo soy partidario de la OTAN y de que Ucrania gane la guerra. Ahora bien, este año he tenido que contaros muchas veces que Rusia estaba sorteando las sanciones económicas con bastante éxito, o que Ucrania no tiene suficientes recursos para avanzar posiciones. Lo mismo pasa con cualquier otro tema. Israel y Palestina, el desafío de China... No nos hacemos ningún favor si cerramos los ojos a la realidad. Pero ¿cómo podemos ver todas las caras de la información sin tener que suscribirnos a cientos de periódicos? Sí. Anuncio de la S de Fonseca. Que lo hay yo bastantes veces en vídeo. Y ya me tiene cansado. Un accidente lo puede tener cualquiera, si no que me lo digan a mí y a mi dedo.
O que se lo digan a los españoles que construyeron el submarino S-80. Sí, el S-80 era un submarino hecho en España que corrió la misma suerte que el chino. El submarino S-80, el sumergible de la Armada que no flotaba y al que España ha destinado 3.900 millones de euros. Ya sé yo que los submarinos están hechos para ir debajo del agua, pero no hundiéndose. Ya os digo yo que el hecho de que un submarino se hunda es una muy mala noticia. Ahora bien, en el caso de España fue simplemente una más. Ni siquiera fue una sorpresa, fue un capítulo más de... No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Pero las cosas como son. España no ha declarado en ningún momento que quiera superar a los Estados Unidos, al menos no militarmente. Nadie esperaría que España se convirtiera algún día en un poder hegemónico mundial ni regional. Vamos, a estas alturas me conformo simplemente con que España sea capaz de cumplir con los compromisos de la OTAN, porque soñar es gratis. Sin embargo, China sí ha declarado que quiere mirar cara a cara a los Estados Unidos. Según Xi Jinping, para el año 2049, China debería tener un ejército comparable al del tío Sam. Además, debería ser el líder indiscutible en todo el sudeste asiático. Y como ya hemos visto en otros vídeos, no lo tiene nada fácil. Más que nada, porque China tiene prácticamente 0 aliados. Y con tantos anuncios que va haciendo de que se va a rearmar y ten cuidado Taiwán, pues tiene aún menos aliados. Así que en el caso de Pekín, que un submarino se hunda sí es un problema. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no es el único. Las vergüenzas del dragón. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, te recuerdo que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan las noticias, yo te cuento la historia. Hablamos de política internacional. Provocó su envenenamiento. Y ese mismo año es cuando se destapó un macroescándalo de corrupción dentro del ejército. Las autoridades chinas descubrieron silos de misiles donde no se podían abrir las escotillas de lanzamiento, pero eso no fue lo peor que encontraron. La reciente y amplia purga militar del presidente chino Xi Jinping se debió a los alarmantes niveles de corrupción dentro de la infraestructura de defensa de la nación. Y claro, una vez saltaron las alarmas dentro del gobierno de Xi Jinping, ordenaron una oleada de inspecciones en todos los equipos militares. El resultado: los funcionarios chinos han detectado defectos en prácticamente todo su equipamiento, y eso va desde los cohetes hipersónicos hasta los cazas J-15 pasando por los portaaviones. Pero lo peor de todo no fue lo que descubrió China. Lo peor de todo fue... corrupción en lo militar, gente. No sé por qué se tardó... Bueno, sí, sé por qué se tardó tanto en descubrir. Pero no sé cómo no se dieron cuenta. Bueno, no. Sí sé cómo no se dieron cuenta. Básicamente los militares se cayeron y punto. Realmente si no había un inspector militar o algo así para mirar los misiles y demás, que estuviese básicamente bajo el mando de Xi Jinping, realmente sería raro. Normal, ¿vale? Gente, que no se hubiese dado cuenta China. Fue lo que descubrieron los países que compraron armas a China. En el año 2009, China envió aviones F-7 a Nigeria. Abuja se dio cuenta de que los aviones chinos tenían problemas técnicos. Muchos de estos aviones se estrellaron o se perdieron en accidentes. En los últimos 15 años, China ha inundado los mercados con armas baratas. Pensad que las armas de Estados Unidos, o en general las de la OTAN, son muy buenas, pero muy caras. Serían como el iPhone de las armas. Otra opción es Rusia, que está muy bien, exporta muchas armas, pero ya sabéis que tiene otras derivadas geopolíticas, aparte de que, como se está viendo en la guerra de Ucrania, tampoco es que sean el recopetín. Y ahí es cuando apareció China. ¿Ofrece la mejor calidad del mundo? Pues no. Es como los móviles Xiaomi. Si te compras un Xiaomi, sabes que estás comprando un móvil que te va a durar poco, que no tiene la mejor tecnología, pero oye, ¿qué más le puedes pedir? Es barato y cumple su función. El problema es que un caza de combate, si falla en mitad del vuelo, pues estás en una situación muy complicada. Eso es, por ejemplo, lo que les pasó a los nigerianos con los F-17 que compraron, o lo que pasó en Venezuela y en Bolivia. En ambos casos compraron cazas ligeros H-8 Hongdu. De nuevo hablamos de aviones baratillos para ejércitos que tampoco tienen un presupuesto infinito. Pero en Venezuela hubo 4 cazas que se estrellaron debido a problemas técnicos. En Bolivia fueron 2. Como veis, son errores letales. En Bangladesh, por ejemplo, también compraron el mismo modelo de avión y, oh sorpresa, los cañones no disparaban. Imaginad que pasa eso en mitad de una batalla. ¿Y qué me decís de los tanques? En el año 2016, Tailandia compró 28 tanques VT-4 a China, pero sus sistemas fallaban más que una escopeta de feria de las chinas, así que terminaron teniendo que sustituirlos por tanques de los Estados Unidos. Incluso los misiles antiaéreos terminan fallando. Esto le ha dado más de un problema a los grupos rebeldes en Siria. En otras palabras, que los fallos en las armas chinas son algo público y notorio. Tanto es así
que este año 2024 Argentina ha cancelado la compra de cazas de combate chinos, porque iban a comprar 14 cazas JF-17, pero visto el historial y lo que decían todos los informes, han terminado por cancelar la compra y en su lugar han preferido unos F-16 de segunda mano que les vendía Dinamarca. A fin de cuentas, ¿qué sentido tiene gastarse 600 millones de dólares en algo que sabes que no te va a funcionar? Como veis, China tiene dos problemas. Uno, que sus armas no funcionan. Y dos, que todo el mundo se ha dado cuenta. Todos estos escándalos han sido un duro revés para las ambiciones de Xi Jinping. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El gran sueño chino. China quiere superar a los Estados Unidos como potencia militar para 2049. Y alguno se preguntará, ¿por qué ese año y no otro cualquiera? Quiero decir, podrían haber dicho 2050, que queda más redondito. Pues es que en el año 2049 la República Popular de China cumplirá un siglo. O sea, un siglo de comunismo. Y Xi Jinping quiere celebrarlo a lo grande. La promesa de Xi de dominar el mundo en 2049 provoca escalofríos en los mercados. Ya sabéis que el siglo XX es conocido por los chinos como el siglo de la humillación. ¿Por qué? Pues porque fue el siglo donde el imperio chino fue derrotado por las potencias occidentales en las llamadas guerras del opio. El emperador chino terminó por ceder a las exigencias occidentales, como por ejemplo, darle Hong Kong a los británicos y permitir la venta de opio en el país. Pero es que luego, durante el siglo XX, sufrieron la invasión del imperio japonés. Y ya os digo yo que comparados con los japoneses, los conquistadores británicos eran un grupo de testigos de Jehová llamando a tu puerta. Así que ahora, el gobierno chino se ha fijado el objetivo de convertir al país en una potencia militar que nadie nunca pueda volver a humillar. Y ya de paso convertirse en el motor de la región. El problema es que lo quieren conseguir a toda velocidad. Este viernes China presentó en la ciudad de Shanghái su tercer portaaviones, el Fujian. Es verdad que la industria militar china ha crecido a un ritmo frenético. El ejército chino ha pasado de ser una fuerza de campesinos equipados con material soviético a convertirse en una potencia militar autosuficiente. China creó su propia industria a base de espionaje industrial y la ingeniería inversa, sobre todo el armamento ruso. Gracias a esto, el ejército chino cuenta con sus propios misiles, drones, tanques, portaaviones y hasta cazas de combate que, al menos en teoría, podrían competir con los del tío Sam. También en sociedad los chinos están en la suya, pero presentando otra cosa, ni música ni nada, sino su nuevo caza furtivo, el J-35A, es decir, un nuevo sistema de armamento que se suma a ya todo el arsenal que están teniendo. Pero no solo han conseguido ser autosuficientes en lo militar, sino también han logrado ser uno de los mayores exportadores de armas del mundo. Fijaos en el gráfico. Durante el periodo que va desde 2019 hasta 2023, China se ha convertido en el cuarto mayor exportador de armas del mundo. Es verdad que todavía está a años luz de los Estados Unidos, pero pensad que en los años 70 China no tenía casi ninguna arma que exportar. Ahora no solamente venden rifles baratos, es que han pasado a vender tecnología avanzadísima. Misiles hipersónicos, drones, ciberseguridad y eso sin contar la Armada, que se ha convertido ya en la mayor flota del mundo, al menos en número de barcos. Es decir, que China puede combatir mucho más allá de sus fronteras, y eso explica que cada vez veamos más noticias como esta. Las imágenes de la confrontación ocurrida el lunes, divulgadas el miércoles por la noche por el ejército filipino, muestran barcos pequeños tripulados por marineros chinos que gritan y emplean armas blancas y palos para golpear botes inflables. Manila informó que un soldado perdió un pulgar en el incidente. Además, en el campo nuclear, China es una de las mayores potencias mundiales con más de 500 cabezas nucleares operativas en el año 2023, 100 más que en el año anterior. Es verdad que otros países como Estados Unidos o Rusia tienen muchísimas más, Rusia está por las 6.000. Pero es verdad también que China es uno de los pocos países que en estos años ha aumentado su arsenal nuclear. Y no solo eso, también tienen más misiles balísticos intercontinentales, o sea, ICBMs, que los mismísimos Estados Unidos. Vamos, que si el gobierno chino se está tomando muy en serio lo de competir mano a mano con el tío Sam, también lo está haciendo en el campo nuclear. El fortalecimiento está dirigido a cumplir el objetivo de Beijing de tener un ejército de clase mundial para el año 2049, el 100º aniversario de la fundación de la República Popular de China. Sin embargo, los escándalos de corrupción y los fallos técnicos han crecido a la par que aumentaba la industria militar china. Y diréis, ¿por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El modelo soviético. Esto no me lo invento yo. El propio gobierno chino ha declarado que la corrupción generalizada en el ejército es el principal obstáculo para lograr el gran sueño chino. Y os preguntaréis, ¿pero a qué se debe esta corrupción? Pues precisamente al modelo político chino. Es decir, que la corrupción en China no es un problema de ejecución, sino de sistema. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que tenemos que entender es que el complejo militar industrial chino empezó copiando el ruso. Es decir, que todo estaba controlado por el ejército o el gobierno.
Y bien dicho, lo estaba, porque desde los años 90 China empezó a copiar el modelo estadounidense, a saber, empresas privadas que trabajan como contratistas para el gobierno. Y así es como comenzó la llamada fusión civil-militar. Y de esta manera comenzó la llamada fusión civil-militar, que en chino se dice Qunminronghe. Qun significa militar, Min civil y Ronghe significa fusión. Qunminronghe. Y sí, este otro calvo que habéis visto es Jesús, probablemente el único youtuber español capaz de hacer vídeos en chino. O sea, literalmente, este tipo no es conocido en España, pero en Taiwán es una celebrity. Así que pronto le tendremos en el canal porque vamos a hacer una colaboración. También podéis seguir su canal en español, que se llama Atogan Taiwán. Os dejo el enlace en la descripción, de verdad que merece la pena. Pero sigamos con esta otra colaboración, o sea, la del sector público y el sector privado en China. Al igual que en los Estados Unidos, el modelo busca que las empresas privadas colaboren con el ejército. ¿Ventajas de este sistema? Pues que permite crecer muy rápido y mucho mejor. A fin de cuentas, las empresas privadas compiten entre ellas en calidad, precio y rapidez. Así que con la llegada de Xi Jinping y esa tensión nacionalista, esas ganas de comerse el mundo, China ha profundizado aún más en esta estrategia. Hemos creado una empresa de robots junto con la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología de Mianyang. Nosotros aportamos la tecnología y su perfecta cadena industrial nos ayuda a implantarla. Así que gracias a este modelo, las empresas tecnológicas chinas se han beneficiado de jugosísimos contratos y a la vez el ejército tiene acceso a tecnologías como el 5G o la inteligencia artificial sin tener que depender de nadie. El problema, que seguimos hablando de China, un país donde la línea que separa Estado y empresa privada es muy borrosa. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo. Grecia ha concluido este viernes la venta del mayor puerto del país, el Pireo, próximo a Atenas, al gigante estatal chino COSCO Shipping Corporation por 368,5 millones de euros. Diréis, ¿qué tienen que ver los puertos con las armas? Pues quedaos con el nombre de la empresa, COSCO. Seguramente lo hayáis oído en varios vídeos en este canal y en varias noticias, porque es la superempresa china que controla puertos en todo el mundo, desde Perú hasta Grecia. Pues bien, ¿quién dirige esta empresa? Exacto, el ejército chino. Ojo, no estamos hablando de un general retirado que se haya metido a montar empresas. No. Es que la empresa está dirigida por el ejército. En China, el ejército tiene un montón de empresas de todo tipo, y eso incluye muchas constructoras, muchas de las cuales están haciendo su agosto construyendo toda clase de proyectos en la iniciativa Belt and Road. Es decir, que en la nueva ruta de la seda tenemos al ejército construyendo y al ejército protegiendo. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre, el presidente chino Xi Jinping anunció que China tomará la iniciativa en la creación de una fuerza de reserva de 8.000 efectivos para las operaciones de mantenimiento de la paz, FMPRC 29 de septiembre. Pero es que el Ejército Popular de Liberación, o sea, ese es el nombre oficial del ejército chino, también es un actor clave en la política del país. Los líderes militares ocupan puestos en varios de los organismos más importantes de China. Eso incluye el Congreso Nacional del Pueblo, que sería el equivalente al Congreso de los Diputados, pero también hablamos de que cuentan con representantes en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Este es el lugar donde se debaten las propuestas. Es decir, que el ejército chino cuenta con muchísima más influencia que sus homólogos en Estados Unidos o incluso en la mismísima Rusia. En otras palabras, que ¿cómo decía Jesús que se decía conflicto de interés en chino? En chino se dice Li Yi Chong Tu. Li Yi significa interés y Chong Tu significa conflicto. Li Yi Chong Tu. Es decir, que como era de esperar, si le das tanto poder a una única institución en un país con cero libertad de expresión y con cero gusto por la transparencia, pues es cuestión de tiempo que termine habiendo corrupción. China admite por primera vez la purga de militares acusados por graves irregularidades y también reconoció que por primera vez la expulsión de 7 militares del Parlamento por graves violaciones de la ley y la disciplina. La falta de transparencia y el temor de oponerse en contra del ejército le dio a los militares la oportunidad de enriquecerse al más puro estilo Unión Soviética. Ya sabéis, ¿para qué gastar tanto dinero en rellenar los misiles de combustible de verdad si nadie lo va a comprobar? Pensad que, a no ser que seas Putin y los utilices para asustar viejas, en principio los misiles balísticos intercontinentales están pensados para una tercera guerra mundial. Algo que en principio, esperemos que no pase nunca. Y si llega a pasar, ya os digo yo que el general corrupto de turno ya se habría ido a una isla del Pacífico a gastar sus millones. Conclusión. Gran parte del armamento chino está construido con materiales de mala calidad y a un precio muchísimo mayor. Y nadie se daba cuenta porque ¿quién hacía los controles de calidad?
Pues los mismos militares que fabricaban las armas. En otras palabras, que Xi Jinping ha intentado copiar el capitalismo americano versión mal. Lo que debería servir para que las empresas compitieran entre sí ha terminado siendo una carrera por ver quién roba más. Carrera donde los jugadores, el árbitro y hasta el público son la misma persona. De un modo u otro, el ejército hace el encargo de armamento, el ejército fabrica las armas, el ejército hace el control de calidad y el ejército termina siendo el que compra las armas. En todos estos pasos hay algún general que se lleva una mordida y todos contentos. ¿El problema? Pues que tantos escándalos de corrupción han hecho que el gobierno de Xi Jinping se haya tomado mucho más en serio este problema, porque la corrupción se ha centrado principalmente en las fuerzas de cohetes y el departamento de compras, y el de desarrollo de equipo militar. Después de una oleada de inspecciones, la caza de brujas se ha saldado con la cabeza de varios altos mandos del ejército chino. Todo empezó en octubre de 2023 con la destitución de Li Shangfu, el ministro de Defensa que todos recordaréis de un vídeo anterior. Elige Última, la marca líder para gatos esterilizados con ingredientes de alta calidad. Bueno, pues empezamos el orden del día con el punto número 1. Pero espera un momento, ¿no va a venir el ministro de Defensa? Que no, que seguimos con el orden del día. Pero, ¿y no vamos a esperarle? Que no va a venir, ¿vale? No va a venir. ¿Pero cómo que no va a venir a la reunión del Politburo? Pues porque está... yo qué sé, en su casa. Está en su casa, ¿vale? Se le ha muerto la madre. ¿Podemos seguir ya? Al que luego se le sumó Li Yuchao, el comandante de la fuerza de misiles que fue destituido en mitad de una investigación de corrupción por la adquisición de armamento. Pero es que también le tenemos que sumar el exministro de Defensa Wei Fenghe y varios oficiales más. Sin embargo, la corrupción no es la única causa de las deficiencias del armamento chino. No, para nada. Hay muchas más causas que justifican este auténtico fracaso. Porque, a ver, ¿cuál es la técnica ancestral de los chinos para ganar la carrera tecnológica? Exacto, copiar. Los chinos son la Lucía Echevarría de la tecnología. Han desarrollado toda clase de métodos ultra sofisticados para espiar a los demás y hacer ingeniería inversa. Por ejemplo, el programa de desarrollo de portaaviones chinos empezó cuando Australia envió un portaaviones viejo a un vertedero chino. Los trabajadores de ese vertedero examinaron los restos y unos años más tarde, ¡voilá!, ya tenían su propia versión Made in China. ¿El problema con este sistema? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Copiar no significa innovar. Con las mejoras en la legislación de propiedad intelectual, los espías chinos cada vez lo tienen más difícil para hacerse con patentes extranjeras. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos de espionaje industrial contra 5 militares chinos que se habrían robado secretos que podrían valer miles de millones de dólares. Y aunque China tenga ya una enorme industria propia, el ejército sigue dependiendo del exterior para conseguir piezas muy importantes. Por ejemplo, el motor de sus aviones, o los radares avanzados, o los semiconductores tienen que venir de fuera del país. Y ya sabéis quién es la gran potencia en semiconductores. Sí, Taiwán. ¿Y qué pasa con el resto de piezas? ¿De dónde creéis que vienen? Pues de un modo u otro terminan pasando por los USA. En otras palabras, que desde que empezó la guerra comercial y las tensiones con Taiwán, todo es mucho más difícil de conseguir. La administración Biden está implementando nuevos controles de exportación de tecnologías críticas, incluida la computación cuántica y los productos semiconductores, a medida que China avanza en la industria mundial de chips. Y por supuesto, todas estas restricciones están obligando al gobierno chino a volverse autosuficiente en las nuevas tecnologías. Y las cosas como son. Están progresando muy rápidamente. De hecho, China es el segundo país que más invierte en I+D de todo el mundo. Concretamente hablamos del 2,41% de su PIB, que solo está superado por Estados Unidos con el 3,46%. Pero claro, aunque el gasto sea enorme, China debe crear su industria desde cero. Y alguno dirá, bueno, Fonseca, si en algo son buenos los chinos es en crear sus propias industrias. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, del coche eléctrico. Y sí, tenéis razón. ¿El problema? Pues que no estamos hablando de que fabrican un único producto, sino de todos los componentes. Y claro, ahí ya necesitas crear de cero cientos de empresas dedicadas a un nicho concreto. Y a diferencia del coche eléctrico, aquí necesitarías una cadena de producción muchísimo más grande. La industria de los semiconductores juega un papel clave y China quiere relanzar esta industria con nuevos fondos de inversión. Para ello, la República Popular va a aportar a su industria de semiconductores unos 44.000 millones de euros. Conclusión, la autonomía tecnológica le está saliendo mucho más cara al Partido Comunista de lo que le gustaría. Eso por no hablar de los problemas económicos de este sistema. Durante décadas los chinos han priorizado por encima de cualquier otra cosa el dinero rápido. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues que aunque haya mucha gente defendiendo por ahí que China es poco más o menos la Shangri-La del liberalismo,
Lo cierto es que no. La economía china sigue siendo una economía planificada por el partido, y su funcionamiento es bastante simple. Si el Partido Comunista Chino quiere ser líder en un sector, te dará todo tipo de ayudas, les dará todo tipo de ventajas a sus empresas sin importar el precio hasta que lo logren. Así es como, por ejemplo, las empresas chinas se volvieron líderes en la venta de placas solares. La producción de polisilicio se convirtió en una prioridad nacional. Los gobiernos locales aceleraron la concesión de permisos para la construcción de nuevas plantas y empresas estatales, y los bancos inyectaron cantidades de dinero en las nuevas instalaciones. Y como resultado se disparó la capacidad de fabricación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el gobierno pierde el interés en ese sector? Pues ahí tenemos el caso del gigante de la construcción, Evergrande. El gigante inmobiliario chino Evergrande ha solicitado la protección de la ley de quiebras de Estados Unidos para afrontar su grave situación financiera. La inmobiliaria lleva meses tratando de negociar con sus acreedores un plan de reestructuración que le permita salir a flote. Durante años el gobierno se encargó de fomentar la construcción de vivienda en China, lo que provocó que muchas empresas se endeudaran hasta las cejas sin preocuparse de las circunstancias o de las consecuencias. A fin de cuentas, pensaban que siempre tendrían el favor del gobierno. Eso explica, por ejemplo, el pelotazo de los edificios Tofu. Construcciones desechables de tofu es un término acuñado por el pueblo chino para referirse a las construcciones de mala calidad. Las noticias de puentes caídos, edificios colapsados y accidentes por la mala condición de las vías son parte del diario vivir de la gente en China. Pero depender de los favores o de las conexiones es un mal negocio. Aunque en China existe un refrán que dice "yo guanxi, mei guanxi", que es un juego de palabras que se traduce como "si tienes conexiones, no tendrás problemas". Muchas gracias por el apunte, Jesús. De nuevo, os dejo su canal Atoga en Taiwán, que está en español, os lo dejo aquí abajo en la descripción. Pero sigamos. ¿Qué pasa cuando los favores del gobierno se terminan? Pues que muchas de estas empresas tienen que echar el cierre. A fin de cuentas, su modelo de negocio era simplemente exprimir las ayudas al máximo. Pero no tenían ningún plan más allá en el largo plazo. Pues bien, lo mismo pasa con sus empresas de armamento. El objetivo no es fabricar un arma útil, sino simplemente tener contentos a los generales y sacar mucho dinero por el camino. En otras palabras, que es más importante tener un nuevo caza listo para el desfile que tener un caza que no te dé problemas para el combate. Pensad que el desfile es pasado mañana y el combate Dios dirá. Así que, mira qué caza más bonito el J-20, mira cómo vuela, qué estela de colores nos deja, qué nacionalista y patriótico suena todo. Pero no lo pilotes más de la cuenta, que a lo mejor se te cae a cachos en mitad del vuelo. Eso por no hablar de otro problema: la falta de experiencia en combate. Pensadlo así, las armas que fabrica el tío Sam tienen la mejor campaña de marketing del mundo: la guerra. Estados Unidos está en todos los conflictos, de un modo u otro. Allí donde hay alguien matándose, hay algún americano metido. Estados Unidos sabemos todos que es una potencia muy agresiva. No en vano, en español les conocemos como el país que primero te llama y luego te asusta. Sí, eso es así, ¿no lo sabíais? Sí, Estados Unidos es el país que primero te llama y luego te asusta, porque primero te dice ¡eh! Y luego dice En fin, lo importante de todo esto es que todas las armas de Estados Unidos han sido probadas en combate real. Eso significa que no es que tal empresa te prometa que el F-16 hace XYZ cosas, es que lo puedes ver en acción antes de comprarlo. Es una buena campaña de marketing y un buen control de calidad. Y mientras tanto, China, pues es que apenas ha estado metida en conflictos militares desde la guerra de Vietnam, la segunda. De hecho, ahora mismo están intentando compensar su falta de experiencia militar con la guerra de Ucrania. China y Rusia iniciaron sus ejercicios militares conjuntos Interacción Marítima 2024, según informó el Ministerio de Defensa ruso este lunes. Sí, China está aprovechando el conflicto para estudiar el armamento y las tácticas occidentales. Conclusión: sin duda alguna, hay que reconocer que el ejército chino ha mejorado sustancialmente desde que era, pues eso, un grupo de campesinos liderados por Mao. Ahora bien, aunque el ejército ha mejorado mucho, su nivel tecnológico aún tiene mucho por aprender de los controles de calidad occidentales, sobre todo si quiere llegar a superar o a igualar algún día a los Estados Unidos. Pero dejando a un lado si el armamento chino es mejor o peor, lo verdaderamente importante son las acciones de Xi Jinping en este momento, porque todas esas inspecciones en los hilos de misiles y la caza de brujas consecuente parece apuntar a que China efectivamente tiene un problema muy serio y francamente difícil de solucionar a no ser que cambien el sistema político. Cosa que no creo que vaya a pasar, por desgracia. Así que mientras tanto, todo apunta a que China va a seguir siendo un tigre de papel por mucho tiempo. Pero ahora la pregunta es para vosotros:
¿De verdad creéis que China conseguirá poner fin a la corrupción dentro del ejército? ¿Será China la primera potencia militar en el año 2049? ¿Está Xi Jinping de verdad preparándose para invadir militarmente Taiwán? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía, porque ahora queda la sección más personal de este canal. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, contesto vuestras preguntas y doy noticias del canal, pero hoy tengo que reservar este espacio para lo obvio, que es desearos a todos un feliz año nuevo y unas felices fiestas. Para este fin de año, por cierto, tengo una sorpresa. Es un especial de fin de año que no tiene nada que ver con estas fiestas, pero va a ser muy especial, valga la redundancia. Voy a publicar una entrevista con un comandante del ejército de Israel. Se trata de una entrevista que llevo más de un año intentando hacerla y por fin os la puedo traer. Se trata de una persona que ha estado en primera persona en la guerra de Gaza y nos va a contar su experiencia, pero además hablaremos de cómo funciona el ejército de Israel, qué piensa de los palestinos, etc. Se trata de un amigo personal mío que habla un español perfecto, es nativo, así que va a ser una oportunidad única que no encontraréis en ningún otro medio de comunicación para que podáis entender el conflicto árabe-israelí desde una perspectiva nunca vista en español. Son 3 horas de entrevista y es un formato pensado para que lo podáis escuchar en modo podcast cuando tengáis tiempo. No es lo que suelo traer a este canal, pero para eso está la Navidad y el fin de año, para preparar cosas especiales como esta. Y por supuesto también tenéis el último episodio de La Guerra Cultural, que lo hemos publicado esta Nochebuena. Si no lo habéis visto, echadle un vistazo que seguro que os gusta. Le hemos puesto un montón de cariño. La serie de La Guerra Cultural es una de las cosas que más he disfrutado haciendo y escribiendo este año que termina. Y con todo esto, no me queda más que, en nombre mío y de todo el equipo que hace este canal, daros las gracias por todo el enorme apoyo que nos habéis dado este año 2024. Para mí ha sido un año, bueno, para mí, todos los que hacemos el canal, ha sido se acabó, un año gente.